Buen día, hermanos. Vamos a comenzar el último culto de agosto. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmo e himno y cánticos espirituales. Vamos a tener un tiempo de oración a Dios. Cerca, más cerca, oh Dios de ti. Cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca, oh Dios de ti. Cerca tu gracia que puede salvar. Cerca tu gracia que puede salvar. Cerca, más cerca, cual pobre soy. Nada, Señor, yo te puedo ofrecer. Solo mi ser contrito te doy. Pueda contigo la paz obtener. Pueda contigo la paz obtener. Cerca, más cerca, Señor de ti. Quiero ser tuyo dejando el pecar. Goces y pompas vanas aquí. Todo, Señor, pronto quiero dejar. Todo, Señor, pronto quiero dejar. Cerca, más cerca, mientras el ser aliente vida y busque tu paz. Y cuando al cielo pueda ascender, llamará siempre conmigo estarás. Ya para siempre
Padre Todopoderoso, te alabamos, te damos gracias por un día más de vida. Bendice a quienes están escuchando tu palabra por este medio. Ayúdanos a meditar en ella. Bendice a nuestros amados pastores, hermanos, jóvenes y niños. Tú nos estés guiando en todas nuestras situaciones y fortaleciéndonos por medio de tu palabra. Dios santo e inigualable, renueva nuestra mente y nuestro corazón, porque te necesitamos, Señor. Te pedimos por nuestra provincia, por nuestro país y por todas las naciones, por la enfermedad que estamos atravesando mundialmente. Y bendice a nuestros médicos, nuestros enfermeros y todo lo que están al frente de esta enfermedad. Que siempre tengamos gratitud a ti y permanezcamos en tu palabra. Ayúdanos a tener comunión contigo cada día y prepara nuestro corazón para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Jacob, que vivía en la tierra de Canaán, llevó a toda su familia a Egipto, donde José, su hijo, era el primer ministro debido a la severa sequía. Mientras Israel prosperaba y multiplicaba en Egipto, el faraón los esclavizó y los obligó a trabajar duramente en condiciones difíciles. Dios envió a Moisés a Egipto para liberar a Israel de la esclavitud, los llevó al desierto de Sinaí, hizo un pacto con ellos y les dio los 10 mandamientos, leyes y ordenanzas. Si obedecía la palabra de Dios, Él se convertiría en el Dios de Israel y ellos en el reino especial y sacerdotal del Dios Santo. Moisés derrotó a Sehón y Og en el lado oriental del río Jordán y distribuyó sus tierras a la tribu de Rubén, la de Gad y a la media tribu de Manasés, pero no pudo cruzar el río Jordán y murió a la edad de 120 años. La principal actividad del libro de Josué es conquistar y repartir la tierra en el lado occidental del río Jordán, esto es Canaán, la tierra prometida a sus antepasados. Los capítulos 13 al 22 de Josué, que veremos hoy, enumeran las divisiones de la tierra mediante la distribución de la tierra a las 12 tribus y la asignación de ciudades después de que Israel ganó la guerra con Canaán. Vamos a leer todos juntos Josué 21, 43 a 45. Así dice la palabra de Dios. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Oremos. Dios fiel a tu palabra, te damos muchas gracias por todas promesas, porque ellas nos alientan y son nuestro alimento espiritual. Te pedimos por favor que nos des sabiduría
para entender adecuadamente tu propósito dado a través de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios hizo que Josué y la nueva generación cruzaran el río Jordán y tomaran posesión de la tierra prometida. Como vimos la semana pasada, Israel conquistó Jericó por primera vez en la tierra en el lado oeste del río Jordán y después de muchas guerras ocupó la parte del norte y del sur. Sin embargo, en el capítulo 13 se enumeran las áreas que aún no estaban ocupadas. Dios le ordena a Josué que conceda la tierra aún no conquistada a los hijos de Israel. Josué 13, 6 y 7. Yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad como te he mandado. Reparte, pues, ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. La palabra exterminar en la nueva traducción viviente se expresa como expulsar y en la nueva versión internacional echar. La razón por la cual la voluntad de Dios en la conquista de los israelitas a Canaán se malinterpreta como la masacre de los 7 cananeos es por la expresión literaria que hace uso de la exageración. Es como la declaración de las mujeres que salieron danzando y cantando decían: Saúl mató a 1000 soldados y David mató a 10,000 cuando el ejército del rey Saúl regresó de la batalla. En los tiempos en que Saúl era rey y general de Israel, la gente comparaba a Saúl con David diciendo que Saúl hirió a miles, pero David a 10,000. Pero la realidad es que David solo había matado a un solo hombre, Goliat. Todos los que conocen la historia de David y Goliat entienden que le dieron a Saúl 1000 y 10,000 a David. Hay frases en el mismo libro que afirman la palabra exterminar. Los hijos de Judá no arrojaron a todos los jebuseos que vivían en Jerusalén, y los hijos de José no expulsaron a los cananeos que vivían en Geser. Deberían haber expulsado a todos los pueblos extranjeros que vivían en la tierra de Canaán, pero no lo hicieron. En cualquier guerra existe la matanza como los combates de la conquista a la tierra de Canaán. De esta manera, Israel no obedeció la palabra de Dios de matar y expulsar a los idólatras. Dios ordenó a Israel que expulsara a los cananeos para establecer un nuevo reino conforme al pacto, para que no fueran corrompidos por las abominables costumbres de los habitantes anteriores cuando se constituirían en la tierra. Más tarde, la gentuza de Canaán, que no fueron expulsada, hicieron que los descendientes de Israel traicionaran a Dios a través de sus idolatrías y adoraran a otros dioses. Luego Dios se enojó con Israel y los expulsó de la tierra de bendición, al igual que las 7 naciones que vivían en la tierra. Gentuza significa grupo o tipo de gente que es considerada despreciable. El cristianismo cree en el único Dios, su único Hijo Jesucristo, el único Espíritu Santo, el Dios de la Trinidad. Todo lo demás son ídolos y otros dioses que Dios aborrece.
El primer y segundo mandamiento de los 10 mandamientos dados como palabra del pacto en el monte Sinaí son el mandamiento de no tener ídolos y dioses ajenos. El primer mandamiento, Éxodo 20:3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento, Éxodo 20:5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No solo las imágenes visibles. Si hay algo en nuestro corazón que es más valioso y estimado que Dios en nuestras vidas, es idolatría. El Catecismo Menor de Westminster enseña haciendo preguntas y respuestas acerca del primer y segundo mandamiento. Pregunta: ¿qué se prohíbe en el primer mandamiento? Respuesta: el primer mandamiento nos prohíbe que neguemos a Dios o que dejemos de adorarle y glorificarle como el verdadero Dios y el nuestro, o que rindamos a ningún otro ser la adoración y gloria que a Él solo son debidas. El primer y segundo mandamientos no solo nos dicen que no lo hagamos, sino que contienen claramente lo que debemos hacer. La pregunta: ¿qué se ordena en el primer mandamiento? Respuesta: el primer mandamiento nos ordena que conozcamos y confesemos a Dios como nuestro único y verdadero Dios y que en consecuencia le adoremos y le glorifiquemos. Lo que prohíbe en el segundo mandamiento. Pregunta: ¿qué se prohíbe en el segundo mandamiento? Respuesta: el segundo mandamiento prohíbe que rindamos culto a Dios por medio de imágenes o por cualquier otro medio que no estén autorizados por su palabra. Las iglesias medievales estaban llenas de imágenes e ídolos. Tendremos que mirar qué ídolos y dioses hay en nuestras vidas. Hay algunas imágenes en nuestra casa y ¿qué significan para mí y para mi familia? Dios nos dijo que no hiciéramos ninguna imagen, pero ¿cuál es la razón para no renunciar o tirar a esas imágenes? Quizás, incluso si no hay imagen en nuestra casa, tendremos que preguntarnos y considerar profundamente si hemos o estamos participando en algunos servicios a otros dioses. La adoración a los ídolos es uno de los males que más condena a Dios. Los ídolos no son solo imágenes, son todas las cosas que toman el lugar de Dios y que llevan nuestro corazón. Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, males deseos y avaricia, que es idolatría. Los reformadores llevaron a cabo reformas bajo el lema solo la palabra. Los miembros de la iglesia primitiva dieron su vida para mantener la fe solo en la palabra. Los apóstoles también fueron asesinados porque no dejaron de ser testigos del Señor Jesucristo, que es la palabra. Estamos viviendo
centralizados solo con la palabra como ellos? ¿Podemos dar nuestras vidas solo para obedecer la palabra? El Catecismo Menor de Westminster insiste en que el primer y segundo mandamiento contienen los mandamientos de Dios y las obligaciones para el hombre. Pregunta: ¿qué se ordena en el segundo mandamiento? Respuesta: en el segundo mandamiento se ordena que recibamos, observemos y guardemos puros y completos todos actos de culto y todas las leyes que Dios ha establecido en su palabra. Pregunta: ¿cuáles son las razones determinantes del segundo mandamiento? Respuesta: las razones determinantes del segundo mandamiento son la soberanía y dominio de Dios sobre nosotros y el celo que Él tiene por su propio culto. No debemos contentarnos solo con no hacer o no tener las imágenes de los ídolos y no servirlos. El Señor no nos permitió una vida acomodada y confortable en este mundo. Al contrario, debemos conocer, confesar a Dios como el único verdadero Dios y sirvamos solo a Él, aunque nos cueste, aunque vengan persecuciones, burlas y maltratos por tal razón. Además, debemos aceptar, contemplar y obedecer, aplicar plenamente la palabra de Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra vida. Si no vivimos en esta manera, pereceremos, como los cananeos y más tarde como Israel, que se rebeló contra Dios. La asignación de la tierra fue un deber grandioso para Josué. Pero esa tarea no tomó solo para él, sino la cumplió consultando con Dios. El tabernáculo que Moisés hizo según las instrucciones de Dios en el monte Sinaí fue erigido en Silo después de que Israel se estableció en la tierra de Canaán y era un lugar de adoración donde los israelitas buscaban la voluntad de Dios. En el lugar santísimo había 2 tablas de piedras de las que estaban escritas las palabras del pacto, los 10 mandamientos que simboliza la presencia de Dios. Algunos teólogos reconocen que aquí Josué asignó la tierra por sorteo con el Urim y Tumim que tenía el sumo sacerdote. Pero las tribus de José, es decir, las tribus de Efraín y Manasés, no estaban satisfechas con la distribución de la tierra y vinieron a Josué y exigieron más tierras. Josué 17:14. Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo: ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Josué rechazó firmemente las demandas de la tribu de José y les ordenó que vayan a la región de los fereceos y de los gigantes refaitas y que se abran espacio en los bosques que allí hay para ellos mismos. Entonces los descendientes de José respondieron. Josué 17:16. Y los hijos de José dijeron: no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros cerrados, los que están en Beseán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel.
Los cristianos deben ser entusiastas, gozosos y alegres siempre en la palabra de esperanza y dando gracias sin importar nuestras circunstancias, y esto es el orden del Señor. Dios liberó a Israel de la casa de servidumbre, abrió Mar Rojo, los alimentó durante 40 años con el maná y lo guió toda su vida en el desierto, separó el río Jordán y destruyó la ciudad de Jericó, y muchos más señales hizo para Israel, y repartió el territorio de Canaán de los que habían conquistado y los que aún no habían invadido. Era la obligación de cada tribu conquistar las tierras que aún no habían sido ocupadas y que fueron repartidas, porque la palabra y el orden de Dios había sido dada. Las tribus de Manasés y Efraín desconfiaron de Dios como sus padres en el desierto. Por su falta de fe, finalmente no lograron expulsar a los cananeos y eligieron vivir con los gentiles. Josué 17:12. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Comparemos con Caleb, un hombre de visión entre los 12 espías en Cades Barnea. Josué 14:12. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. La tierra solicitada por Caleb era Hebrón, donde vivían los descendientes de Anac, la tribu más fuerte de Canaán. Caleb, de 85 años, no pidió una tierra que pudiera ser conquistada fácilmente por la tribu más débil, sino que escogió al enemigo más difícil y fuerte de la tierra de Canaán, cuya tribu podía morir. Es porque era un guerrero de la fe que creía y confiaba en Dios. Caleb fue leal a Dios e Israel al obedecer la voluntad de Dios en todo. Caleb, que conquistó la tierra de Hebrón con la ayuda de Dios, no tomó para sí la gran ciudad y la tierra circundante, sino que se las dio a los levitas, quienes tenían ministerios al servir al único Dios, y tomó las colinas y las aldeas circundantes para sí como herencia. Tanto Caleb como la tribu de José tenían la misma tierra que conquistar. La tribu de José, esto es, las tribus de Manasés y Efraín, dudaron en la palabra de la promesa de Dios, por lo que no pudieron obedecerla, pero Caleb luchó por fe y triunfó, y le dio a la tribu de Leví las ciudades de la victoria, el precio de la vida y de la sangre, y se convirtió en un ejemplo del cumplimiento del mandato de Dios de amar a la comunidad de Dios como a sí mismo. ¿Qué tipo de creyentes somos? ¿Tenemos la misma fe que la tribu de José o como la de Caleb? ¿Somos escépticos o estamos contentos en la palabra aún en medio de necesidad? ¿Vivimos una vida de gratitud o la de quejas como los descendientes de José? ¿Vivimos con satisfacción o nos lamentamos por lo que nos falta? ¿Vivimos contando lo que hay o lo que no hay? ¿Qué clase de vida viviremos? Depende de nuestra decisión y postura que tomamos ante la vida.
El mundo se está colmando con maldad y es cada vez más difícil mantener la fe salvadora en Jesucristo. Obtenemos la vida eterna a través de la obra salvadora de Jesucristo, pero sobre esa base, Dios quiere que luchemos, esforcemos, trabajemos, sirvamos duramente y seamos leales. La Biblia testifica que la tierra fue dada y distribuida a todas las tribus como Dios dijo que les daría y que todas las palabras fueron hechas. Josué 21, 43 a 45. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. La conquista de la tierra de Canaán no termina en Josué, sino que continúa durante la era de jueces y hasta el tiempo de David. Sin embargo, la Biblia registra que todo se logró porque Dios le dio a Israel la promesa de conquistar la tierra de Canaán, que la tomaría y que aún no había sido invadida. Cuando se cree y obedece, la palabra de Dios tiene poder. Marcos 11, 23 y 24. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que Israel tenía que hacer era creer y salir para vencer valientemente, porque era la tierra que Dios ya le había dado. La primera generación de Éxodo rechazó la tierra de Canaán incluso después de recibir la palabra de la promesa de Dios, y 40 años después la segunda generación se apoderó de la tierra que Dios ya les había dado. Somos gente de la palabra. Dios nos ha dado la palabra del pacto, la palabra de la promesa, la palabra de vida. Somos gente obediente. Nuestro deber es obedecer la palabra de Dios y llevar a cabo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Si hay algo que no podemos conquistar, es porque somos cobardes, porque no tenemos fe o porque nos rebelamos contra Dios. Entonces, Dios podría levantar aún piedra para lograr su propósito y nosotros pereceremos como Israel incrédulo en el desierto. Josué envía de regreso y les da las palabras de exhortación a las tribus de Rubén, Gad y la mitad de Manasés, que habían recibido sus herencias del lado este del río Jordán y habían participado en la guerra restantes en el oeste del río de las 9 tribus y media. Josué 22, 4 y 5. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová,
os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Voy a leer el verso 5 de NTV. Pero asegúrense de obedecer todos los mandamientos y las instrucciones que Moisés les dio. Amen al Señor su Dios, anden en todos sus caminos, obedezcan sus mandatos, aférense a Él y sírvalo con todo el corazón y con toda el alma. Josué insta a las 2 tribus y media al otro lado del Jordán a obedecer las palabras de Dios dada a través de Moisés y servir solo a Jehová Dios con todo su corazón. Esa es la única manera de vivir y estar con Dios. ¿Qué amonestamos y aconsejamos a los que están en nuestro alrededor? Cuando nuestros hijos van a la escuela o ingresan al secundario o la universidad, ¿cuál es nuestra enseñanza? ¿Qué pide a su esposo cuando va a trabajar? Si tenemos un nuevo plan, ¿cuál es el punto céntrico en él? Lo que debemos pedir es repetir la palabra de Dios como Moisés y Josué para que la amen y obedecerla. Lo que la Biblia enfatiza es escuchar y aprender la palabra de Dios. Lo que la Biblia acentúa es aprender y conocer la palabra de Dios. Lo que la Biblia repite es conocer y obedecer la palabra de Dios. Lo que la Biblia resalta es que debemos obedecer la palabra de Dios, incluso morir como nuestro Señor Jesucristo. La única forma de recibir la tierra no conquistada como herencia de Dios es tomarla confiando en la palabra de la promesa. Lo mismo ocurre con nuestro deber que hemos recibido la promesa de vida y salvación. El núcleo del cristianismo es la palabra y la obediencia. La obediencia agrada a Dios, pero la desobediencia causa la ira de Dios. Todo pecado humano comienza con la desobediencia y conduce a la muerte. La importancia de la palabra y la obediencia no basta con insistir, hay que recordarla una y otra vez. La palabra de Dios es viva y poderosa. La palabra de Dios tiene poder para transformar vidas. Sin embargo, si sabemos la palabra solo por conocimiento, no tiene poder. No nos comprometamos con el mundo. No nos involucremos con nuestros intereses. No se trata de obedecer por las bendiciones y riquezas en la tierra. No importa qué dificultades y obstáculos vengan, se requiere práctica y entrenamiento constante para obedecer la palabra de vida hasta que el Señor vuelve. La obediencia es vida, la desobediencia es muerte. La vida perdida por la desobediencia de Adán, el primer hombre, fue restaurada mediante la obediencia de Jesús. La razón por la que el Señor Jesucristo, siendo Dios, vino a esta tierra fue para vivir una vida que obedece la palabra
hasta la muerte. Hebreos 5, 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús realizó muchos milagros y sanó muchas enfermedades, pero ese no era la determinación de su vida. Su propósito era obedecer completamente la palabra de Dios Padre, y esa es la razón por la que vivió teniendo una forma miserable de un pecador en esta tierra. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Así que al final, en su vida, llevó humildemente la cruz por nuestros pecados, obedeciendo la palabra, siendo inocente. Vamos a obedecerle. Dios ama a los que obedecen la palabra. La obediencia a la palabra es vida. La obediencia a la palabra es restauración. Y la obediencia a la palabra es compañía eterna del Señor Jesucristo. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Oremos. Te damos muchas gracias por tus obras maravillosas que se están reflejando en nosotros que estamos viviendo en los últimos días. Ayúdanos, por favor, a solamente seguirte según tus promesas dadas a través de la palabra revelada. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonarán, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida.
Vamos a continuar con los anuncios. En primer lugar, agradecemos a Dios porque en nuestros hogares se está realizando el culto familiar, meditación bíblica y estudio bíblico. Segundo lugar, tengamos un tiempo de oración todos los días con la lista de motivos. Animemos a la congregación en general por medio de mensajes, WhatsApp y llamadas. Tercer lugar, la iglesia invita a leer y meditar todos los días la palabra de Dios, teniendo un tiempo de oración con Él. Cuarto lugar, invitamos a todos los jóvenes a la reunión virtual los días sábados a las 18 horas. Quinto lugar, también invitamos a la charla de maestro los días 6 y 13 de septiembre. Están invitados todos los educadores de la escuela bíblica de niños y ayudantes. Los interesados del tema se pueden comunicar con sus líderes, sin costo, tener la Biblia en sus manos. Sexto lugar, cuidémonos del COVID-19, no dejemos de usar barbijo, manteniendo la distancia social, cumpliendo con los protocolos para el cuidado de nosotros y nuestro prójimo. Séptimo lugar, por último, la Iglesia comunica que hasta que se normalice la situación actual por la que estamos atravesando, continuaremos teniendo el culto por este medio. Compartamos el link con nuestros contactos y conocidos, para que así la palabra de Dios se siga expandiendo. Vamos a terminar el culto a Dios con una oración de bendición y espero que vivan dedicando tiempo y obediencia a la palabra divina. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo permanezca en todos aquellos que deciden ser sucesores del propósito de Dios para llevar el Evangelio hasta el fin del mundo, desde ahora y para siempre. Amén.